a grabar, muchachos. Entonces, eso es lo que quiero que les tengan claro. Bueno, esto, aquí está el cuello, miren, orificio cervical interno, orificio cervical externo, cuello, cuello, y este es el funnel. Perdón, este es el slash, ¿ok? Que es como los detritos. ¿Bien? Bueno, y vamos acá. Entonces, las maniobras de prevención para el parto prematuro es lo que nos va a llevar a mejorar el manejo. Es decir, el mejor manejo del parto prematuro es evitar que se presente el parto prematuro. Y tenemos medidas primarias, secundarias y terciarias, como ustedes lo saben. Las primarias están orientadas a la población general, las secundarias están orientadas a las pacientes con factores de riesgo y las terciarias a dar tratamiento a las pacientes ya que están en trabajo de parto prematuro. Como ustedes lo revisaron en la guía clínica perinatal, el trabajo de parto prematuro en Chile es GES, hace parte del auge. Y eso se ve porque, como ustedes también saben, el gasto de recursos en las unidades de cuidado intensivo neonatal con un paciente prematuro es exageradamente alto y es exageradamente costoso. Entonces, por esta razón, se incluyó como obligatorio el, la cobertura total del trabajo de parto prematuro y por eso nosotros debemos hacer la notificación inmediata de estos casos. Entonces, en la prevención primaria, todas las maniobras van enfocadas a disminuir la carga laboral y la actividad física. De esto se derivó la ley de la silla, ¿ya? Luego, todas las mujeres embarazadas tienen derecho a la ley de la silla. Además, la actividad física para una mujer embarazada sana no debe ser la misma que una paciente con antecedente o riesgo de parto prematuro, y eso debemos tenerlo muy claro. ¿Ok? Para eso también nosotros tenemos la posibilidad de realizar la cervicometría eh, y la administración de la progesterona vaginal a aquellas mujeres que presentan cuello corto. Disminuir o suspender en su totalidad el cese del hábito de fumar y la revisión secuencial de las pacientes por parte del equipo de odontología para descartar la presencia de enfermedad periodontal. Ustedes saben que las pacientes, todas las pacientes que ingresan a control prenatal, tienen derecho por el GES al control con el dentista. Entonces, ¿qué medidas generales de prevención secundaria vamos a tener nosotros? Primero, el control y la pesquisa de factores de riesgo modificables de parto prematuro para determinar si la paciente es o no candidata a ir al servicio de alto riesgo obstétrico. Estas pacientes que califican fumadoras, desnutridas, con patología periodontal, con antecedente de parto prematuro, patologías secundarias, cirugías cervicales, cuello corto, etcétera, abortadoras tardías, tienen que ir, gracias a este score, al servicio de alto riesgo obstétrico y ser evaluadas por el especialista. Se debe educar a las pacientes para que reconozcan los signos y síntomas de manera precoz, cosa que podamos intervenir a tiempo a estas pacientes. En este gráfico lo encontré muy bonito porque ustedes ven una de las vías que me imagino que ustedes ya han estudiado, porque eso va a ser tarea para ustedes, en las cuales se presenta la infección amniocorial, que es la vía ascendente, ¿no es cierto? Tenemos una infección a nivel del canal vaginal que va a través del canal cervical, asciende, ingresa en una cavidad estéril como en la cavidad amniótica y empieza a generar el síndrome de respuesta inflamatoria fetal que posteriormente se va a ver determinado por una infección amniocorial, una corioamnionitis y posteriormente pues con el desencadenamiento de un trabajo de parto prematuro. La prevención secundaria consiste en el tratamiento de las infecciones genitales, dentro de las cuales incluimos a la infección urinaria, así no sea de la vía genital estricta, pero hace parte y está directamente relacionada con la presencia de parto prematuro, aborto y rotura de membranas. Y es básicamente como tratantes buscar de manera activa la presencia de bacteriuria sintomática, pues su presencia aumenta el riesgo de parto prematuro en entre un 18 y un 30%. Es decir, por eso nosotros en el primer screening de
exámenes, le solicitamos a la paciente el examen de orina y el urocultivo. Si la paciente tiene una vaginosis bacteriana, debemos realizar la pesquisa correspondiente y tratarla de forma de tal manera que podamos reducir el riesgo de bajo peso al nacer y rotura prematura de membranas. Y esto se debe ocupar como una estrategia de prevención secundaria. Si nosotros hacemos pesquisa y tratamos las vaginosis de modo rutinario a las 14 semanas en todas las mujeres con factores de riesgo de parto prematuro, principalmente en aquellas que tuviesen un parto prematuro previo de tipo idiopático o que hubieran hecho una rotura de membranas, lo lograríamos. Este diagnóstico básicamente se puede hacer con los criterios de Ansel o a través del laboratorio quienes manejan los criterios de Nugent. ¿Ok? Y se hace básicamente el diagnóstico de vaginosis bacteriana, siendo como objetivo el tratar aquellas pacientes que sean positivas con metronidazol, 500 miligramos, que puede ser por vía oral o por vía vaginal, eso de acuerdo al gusto del consumidor. Ojo, porque aquí les voy a hacer una salvedad que es bastante interesante y bastante importante. Y es que las pacientes que tengan candidiasis de la vía genital, porque ustedes saben que el embarazo, como lo vimos en cambios fisiológicos del embarazo, el pH de la vagina cambia y las hace más proclives a presentar cuadros micóticos. Aquí en el Hospital Sotero del Río, en asocio con el Hospital Luis Tisné, se realizó un estudio a principios del año 2000, en el cual, que fue un estudio copiado de un estudio suizo que se hizo, que fue muy bueno, fue multicéntrico, randomizado, aleatorizado, en el cual se tomó un N significativo de pacientes y se eliminó a todas estas pacientes la posibilidad de tener candidiasis con un tratamiento tópico, y el grupo control, que también tenían leucorrea, no se les aplicó ningún medicamento. Uno esperaría, obviamente, por obvias razones, por lo que estamos hablando, de que las pacientes que fueron tratadas tuvieran menor probabilidad y menor presencia de parto prematuro, ¿no es cierto? Pues vaya sorpresa que las pacientes del grupo tratado con candidiasis tuvieron un incremento del 18.6% de parto prematuro versus las que no recibieron tratamiento antimicótico. Luego, ¿esto qué nos dice a nosotros? Que las pacientes con candidiasis vaginal no necesariamente deben ser tratadas de manera uniforme y rutinaria, sino se tratan solamente y exclusivamente aquellas pacientes que presentan sintomatología local. ¿Esto queda claro? Bien. Sí, sí, doctor. Hay otras vaginosis bacterianas que claramente sí deben recibir tratamiento porque aumentan el riesgo de infección amniocorial. Y es por eso que nosotros debemos ser acuciosos en el diagnóstico y en la consulta preconcepcional. Por ejemplo, si las pacientes tienen una PCR para clamidia, y estas pacientes no fueron pesquisadas, pero ustedes ven una secreción cérvico-vaginal espesa, amarillenta, debería indicársele tratamiento con acitromicina de 1 gramo vía oral con dosis única. Eso debería ser rutinario a las 14 semanas en aquellas mujeres que tuvieron riesgo o que tuvieran antecedentes, al igual que la búsqueda activa del micoplasma y el ureaplasma, que se hace directamente con un cultivo de secreción cervicovaginal. Deberíamos pedirlo de rutina a todas las pacientes con antecedentes o factores de riesgo para. Como les había explicado anteriormente, la vulvovaginitis micótica no está asociada a un aumento del riesgo de parto prematuro, pero se trata si se detecta y es sintomática en aquellas pacientes. Esto básicamente es para reforzar lo que es la prevención secundaria y para que ustedes vean desde un punto de vista esquemático qué es el cerclaje cervical, que se realiza con una cinta, no con un hilo, es con una cinta no absorbible y nos va a permitir que no se presente dilatación pasiva del cuello. Obviamente se hace bajo anestesia regional
y se mantiene más allá de las 35 semanas. Algunos los retiran a las 35, otros los retiramos a las 36 semanas sin necesidad de anestesia. Básicamente, con una tijera se corta el nudo que se realiza. Normalmente, para facilidad nuestra, lo dejamos o a las 12 o a las 3 de la tarde en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Cuándo está indicado un cerclaje cervical? Cuando la paciente tiene una historia clara de incompetencia cervical y se debe hacer electivo entre las 12 y 14 semanas, como la paciente que nos preguntaba el compañero hace un ratito, pacientes que tienen antecedentes de abortos tardíos, de cirugías previas o de cuellos cortos, o aquellas que de frente se les ha cortado el cuello por completo. Pacientes con riesgo epidemiológico, es decir, de antecedente de parto prematuro más acortamiento cervical progresivo, que tengan un cervix menor o igual a 15 milímetros. O que la longitud de ese cuello que vimos 2 semanas previa disminuya en un 50%. Esto es lo que determinamos como un cerclaje terapéutico. Si hay dilatación pasiva del cuello, es decir, aquellas mujeres que están antes de las 28 semanas y consultan por flujo vaginal y se detecta una dilatación pasiva del cuello con membranas expuestas, intentamos hacer un cerclaje de emergencia, es decir, tirando hacia atrás las membranas con una sonda Foley, y este examen de emergencia o salvataje está en entredicho. Algunos autores dicen y lo recomiendan aún y otros no lo recomiendan porque dicen que el riesgo de rotura iatrogénica de membranas es mucho más alto y que el beneficio después de las 24 semanas no es estadísticamente significativo para, 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 ¿para qué? Para estas pacientes. Las mujeres de bajo riesgo con cuello corto y con acortamiento cervical progresivo, siempre y cuando tengan un cuello menor de 10 milímetros, deberíamos hacerles un cerclaje terapéutico. Normalmente en la práctica clínica no llegamos hasta los 10 milímetros, ¿ok? Pero idealmente vamos a hacerlo desde ese punto. ¿Hasta aquí alguna pregunta o alguna duda? ¿Me permiten un segundo, niños, que voy a responder un mensaje? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? No, por No, ahora. doctor. No, doctor. Parece bien. Perfecto. Entonces, bien, la progesterona, la información bueno, que todos hemos tenido con múltiples trabajos multicéntricos, aleatorizados, randomizados, etcétera, nos dice que en mujeres con antecedente de parto prematuro, es decir, menor a las 35 semanas o que tienen cuello menor de 20 milímetros, el uso de la progesterona per se reduce en un 50% el riesgo de parto prematuro. No son óvulos de progesterona, la literatura lo describe como tal, pero en realidad son cápsulas como perlas de progesterona, ¿ok? Eso es lo que contamos en Chile. En Europa, por ejemplo, tienen jeringas con gel y en este caso, esa progesterona, que es con la que se han hecho la gran mayoría de trabajos, viene en una dosis de 90 miligramos, los cuales se deberían administrar diariamente por vía genital a partir de la semana 14 de gestación, entre la 14 y la 16, y se mantienen hasta que se rompa la bolsa o hasta que se pasen las 35 semanas, ¿ok? Yo les coloqué en la charla 36 porque los últimos autores hablan de 36 semanas. En caso de que el cuello sea corto, se debe iniciar en el momento de la detección del cuello. Otra cosa que yo creo que probablemente ustedes hayan visto y hayan leído de forma también bastante continua es el uso de pesario. El pesario es como un anillo de goma, como ustedes lo ven acá. Ese anillo se coloca dentro de la vagina y alrededor del cuello. Y lo que generaría es la compresión física de ese cuello, manteniéndolo cerrado, y se supone que eso disminuiría la posibilidad de parto prematuro. El tema con el pesario cervical es que algunos autores lo han desestimado porque dicen que no tiene una mejoría estadísticamente significativa. Otros lo asociaron a progesterona y dicen que asociado a progesterona sí podría mejorar la posibilidad. Otros dicen que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre anillo y progesterona y anillo solo. Entonces es por eso que ha entrado en desuso. Actualmente hay trabajos en curso que nos muestran que el uso de pesario tipo anillo en parto
en embarazo múltiple, en pacientes con riesgo de parto prematuro, es de mayor utilidad, pero esos estudios aún no han sido publicados para que nosotros digamos sí en realidad. Hay algunos servicios que lo ocupan mucho, ¿ya? Que ocupan mucho el pesario, y hay otros que no lo ocupan tanto. ¿Ok? Actualmente nosotros trabajamos más la progesterona y el cerclaje en mi servicio, por ejemplo. Entonces, el manejo clínico del trabajo de parto prematuro, debemos directamente hablar de prevención terciaria. ¿Y cómo lo hacemos? Básicamente siendo muy acuciosos, muy ordenados, evaluando lo que son las contracciones uterinas y la persistencia de las mismas, es decir, si hay entre 4 y 6 en un periodo de 30 minutos, y eso se asocia con modificaciones cervicales, es decir, un borramiento mayor o igual al 50% y una dilatación mayor o igual a 1 centímetro. Si tenemos eso, en un embarazo entre las 23 y 36 semanas de gestación, debemos cerciorarnos con un control manual de que existan contracciones y debemos hacer un tacto. Cuando ya nosotros tenemos la evaluación clínica realizada, tenemos estos escenarios. Que no existan modificaciones cervicales y que las contracciones uterinas no estén. Básicamente tenemos descartado el diagnóstico. ¿Ok? Y realizamos un manejo conservador. ¿Me permiten un segundo, niños? La idea con estas pacientes que tienen ya una evaluación clínica que es compatible con que no hay modificaciones cervicales, pero sí hay contracciones uterinas, debemos cerciorarnos con la cervicometría. Si la cervicometría es mayor a 30 milímetros, estamos felices, no hay riesgo de parto prematuro. Si la cervicometría es menor a 15 milímetros, debemos protocolizar a la paciente y realizar inducción de maudación pulmonar, y si está entre 15 y 30 milímetros, hidratamos a la paciente, la sedamos, y lo más importante, doctores, es descartar que exista una infección. Para eso debemos hacer exámenes generales, hemograma, orina, urocultivo y proteína C reactiva. ¿Ok? Eso de entrada. Lo que se hace a nivel global con estas pacientes que presentan dinámica uterina continua, a pesar de que no haya modificaciones cervicales y que todos sus exámenes puedan estar normales, es descartar una infección amniocorial. Y la única forma que tenemos nosotros para descartar una infección amniocorial es realizar una amniocentesis. ¿Ok? En esa amniocentesis vamos a pinchar a través del abdomen, tomando una muestra de líquido amniótico, enviándola a estudio para mirar las características del mismo. Si la paciente tiene modificaciones cervicales y hay contracciones uterinas, ya nosotros estamos hablando de un trabajo de parto prematuro. Hay que hospitalizarla, hay que hidratarla, hay que generarle tranquilidad con sedación, hay que colocarle un medicamento tocolítico que nos inhiba las contracciones uterinas, iniciar un corticoide y descartar la infección amniótica. Recuerden, doctores, que el tocolítico solo se ocupa durante 48 horas, que es el tiempo que se demoran los corticoides en hacer su efecto. Una vez después de que nosotros logremos incluir el corticoide de forma global, podemos suspender el tocolítico y esperar. Si la paciente continúa con trabajo de parto, eso significa que hay una noxa que está indicándonos que el bebé debe nacer y que la va a pasar mejor afuera que adentro. Si se remite el trabajo de parto prematuro, estamos al otro lado. Habitualmente, el 60% de las pacientes que tienen un cuello menor, perdón, una dilatación cervical menor a 3 centímetros, van a revertir el trabajo de parto, pero aquellas, se dice que más del 60% de las pacientes que tienen un trabajo de parto en fase activa, es decir, que están mayor a 4 centímetros de dilatación, terminan en parto prematuro. Entonces, las medidas generales tienen como objetivo permitir el diagnóstico de trabajo de parto,
prematuro o amenaza de parto prematuro son efectivas en reducir el riesgo de prematurez, pero sin evitar intervenciones innecesarias, pues en más del 50% de las mujeres que consultan por contracciones, estas se detendrán espontáneamente con medidas generales. ¿Cuáles son esas? Control de los signos vitales, hidratación, analgesia, oxigenación. ¿Ok? Las mujeres que han tenido riñas, discusiones, que han trajinado mucho durante el día, las ponen en reposo, la hidratan, la monitorizan y el 50% de estas mujeres ceden solitas. ¿Cuáles son las medidas generales? Ya cuando nosotros tenemos que intervenir, hospitalización y reposo, hidratación, sedación y antiespasmódicos. Hidratación habitualmente se utiliza suero fisiológico o lactato de Ringer, puede ser un bolo y goteo, eso va de acuerdo al gusto del consumidor. La sedación, algunos ocupan diazepam, a mí no me gusta porque las adormece y no nos permite interactuar con ellas. Yo prefiero la pargeverina y con eso, después de determinado tiempo, nos da tiempo para descartar infecciones en la orina, para descartar que tengan algún tipo de inflamación con el hemograma y la PCR y después determinamos si ceden o no. Las medidas específicas ya corresponden a un tratamiento dentro del trabajo de parto prematuro o amenaza de parto prematuro, que están dadas por medidas farmacológicas que evitan el riesgo de prematurez o sus consecuencias. O sea, lo que queremos con esto es frenar ese útero y evitar que este feto nazca antes de tiempo para que específicamente podamos alcanzar la inducción de maduración pulmonar con los corticoides y para eso tenemos los tocolíticos. En Chile, el tocolítico de elección, según la guía clínica, y ojo que estoy haciendo la salvedad, según la guía clínica del Ministerio de Salud, es el nifedipino y el fenoterol, como ustedes lo han leído. Pero a nivel internacional, y el único que está autorizado y comprobado por la FDA, es el atosiban, ¿ok? Si ustedes ven la guía clínica, está el nifedipino y el fenoterol, y eso tiene una explicación más económica que científica, porque el nifedipino y el fenoterol son mucho más baratos que el atosiban. ¿Ok? Si ustedes cuentan con el recurso para ocupar atosiban, es el medicamento de primera elección. Si no cuentan con atosiban, el esquema de primera elección es nifedipino, y si falla el nifedipino, se puede asociar en segunda línea con fenoterol. ¿Ok? Eso quiero que les quede claro. Este cuadrito lo hice para hacer un resumen, es decir, un embarazo entre las 22 y 36 semanas que consulta por contracciones uterinas. ¿Qué hacemos con eso? Primero, vamos a hacer un tacto vaginal. Si esta paciente persiste con contracciones y hay modificaciones generales, es decir, el cuello se encuentra modificado, la hospitalizamos transitoriamente, la hidratamos, la sedamos y solicitamos los exámenes. Si objetivamente en el monitor no vemos dinámica uterina y las modificaciones cervicales no progresan, la observamos y vemos cómo evoluciona. Si evoluciona bien, básicamente se da el alta. Si las contracciones son positivas, hay modificaciones cervicales, ya automáticamente estamos hablando de una paciente con trabajo de parto prematuro. Esta paciente puede tener o una amenaza de trabajo de parto prematuro o un trabajo de parto prematuro. Cuando hablamos de una amenaza de parto prematuro, cuando la dinámica es positiva o hay modificaciones cervicales menores que no progresan. ¿Y cuando hablamos de un trabajo de parto prematuro? Básicamente cuando hay dinámica y hay modificaciones cervicales. ¿Qué debemos hacer? Lo mismo, medidas generales, hidratación, sedación, pero ahí arrancamos con los tocolíticos y los corticoides. Eso se hace intrahospitaleramente. Si nosotros vemos que a pesar de los tocolíticos no está funcionando el medicamento y la paciente sigue con dinámica uterina, automáticamente debemos iniciar la posibilidad de realizar una amniocentesis. La amniocentesis nos dice que no hay infección y sigue la dinámica uterina, tenemos que ocupar un tocolítico de segunda línea. Si ceden las contracciones y evoluciona de forma adecuada, se puede dar a la casa 24 a 48 horas después de que ceden las contracciones. Si sugiere una infección intraamniótica, se suspende la tocolisis, se indica neuroprotección con sulfato de magnesio para ese feto, se indican antibióticos
y se busca la interrupción por la vía más expedita. ¿Ok? Entonces, ese es el seguimiento que podemos tener con esta. ¿Qué es entonces la inducción de la maduración pulmonar en nuestro feto? ¿Qué es lo que hace el corticoide? El corticoide es una sustancia que ingresa a través de la circulación materna, traspasa la barrera hematoplacentaria, llega al neumocito, en este caso al neumocito tipo 2, y le dice, bueno, despierta porque necesito que empieces a producirme esa capa grasa que me va a disminuir la distancia entre el alveolo y la circulación para realizar un buen intercambio de oxígeno cuando este pulmón esté desconectado de la madre. O sea, para cuando este pulmón deje de estar colapsado, se descolapse y tenga una interfase agua-aire menor. Este surfactante, como ustedes lo saben, es producido por el neumocito tipo 2 y lo que va a generarnos en ese pulmón fetal es una disminución de la tensión superficial y eso hace que no se colapse el alvéolo cuando finaliza la expiración. Estos pacientes prematuros tienen una baja cantidad de producción de surfactante y eso es lo que genera el síndrome de dificultad respiratoria y la enfermedad de membrana hialina. Recuerden también, doctores, que no todos los corticoides traspasan la barrera hematoplacentaria. Solo tenemos dos, la betametasona y la dexametasona. A pesar de que ustedes conocen la prednisona, la metilprednisolona, la hidrocortisona, la prednisona no cumplen el objetivo porque cuando pasan la barrera hematoplacentaria, el metabolismo realizado de esta sustancia a nivel placentario hace que no llegue la concentración mínima efectiva para generar este procedimiento. ¿Ok? Entonces, las medidas específicas inician con la tocolisis y la administración de corticoides. ¿Qué beneficios nos da a nosotros la administración de corticoides en un feto? Primero, disminuyen un 50% de la posibilidad de que el feto presente riesgo de enfermedad de membrana hialina. Entre las 24 y las 34 semanas, si nosotros lo administramos durante las 48 horas o 24 horas antes del parto, tienen un efecto de protección. El efecto máximo del corticoide es a las 48 horas desde la primera dosis y dura aproximadamente 7 días. Es por eso que debemos ser muy cuidadosos cuando deseamos administrar corticoides, doctores, porque resulta que si ustedes tienen una paciente de 24 semanas y tiene un falso trabajo de parto prematuro, le indican tocolisis, le indican corticoides y la paciente nunca tuvo riesgo de parto prematuro, perdimos una gigantesca posibilidad de inducir maduración pulmonar a ese pequeño que probablemente a las 30 semanas no haga un parto prematuro y ahí ya, según la literatura, no vamos a poder ponerle otra dosis porque vamos a poder generarle alteración a nivel de la corteza cerebral, aumentarle el riesgo de hipoglicemia neonatal. Entonces hay que pensarlo muy bien si nosotros le damos o no le damos corticoides a las pacientes, en qué momento se lo damos. Hace unos 5 años nosotros damos el corticoide de forma intempestiva, incluso le damos un refuerzo previo si es que la paciente llegaba a tener signos o síntomas de parto prematuro. Y resulta que los últimos estudios nos han mostrado que esas guaguitas tenían alteraciones a nivel del desarrollo y de la madurez de la corteza cerebral o más del 35% presentaban alteraciones a nivel de la glicemia al nacimiento, es decir, tenían más posibilidades de hacer hipoglicemia neonatal. ¿Ok? Entonces, existe evidencia indicando que desde las 6 horas en adelante, después de la primera dosis, ya podía existir algún tipo de mejoría clínica significativa en los pacientes. También hay otros trabajos que muestran que disminuye la posibilidad de enterocolitis necrotizante y hemorragia intracraneana de estos fetitos y que la infección en las primeras 48 horas de vida, el ingreso a la UCI y los requerimientos de ventilación mecánica también se encuentran reducidos. También se sabe que los cursos repetidos de corticoides con indicación adecuada podrían disminuir el síndrome de dificultad respiratoria, pero y el mal resultado perinatal, pero, como les dije, las últimas publicaciones nos están sugiriendo que no son tan inocuos los corticoides en los fetos. Más ahora con el tema del COVID que se está dando corticoides a estas pacientes
a todas las pacientes que porque según eso la dexametasona es la panacea para el COVID, nos hemos encontrado con el aumento de la hipoglicemia neonatal, que eso lo desconoce mucha gente. Se recomienda entonces la administración de corticoides en embarazadas entre las 24 y 34 semanas con riesgo inminente, escúchenlo bien doctores, inminente de parto prematuro y podría o no, ahora está en controversia, antes esto estaba un poco más aceptado, repetir el curso de corticoides en 2 dosis después de 7 días del curso inicial si se repetía el episodio o había otro riesgo de parto prematuro. Esto ya no está tan avalado como estaba antes. ¿Cuáles son los corticoides que cruzan la placenta de forma importante? Los fluorados, dentro de los cuales encontramos la betametasona, que viene en ampollas de 4 miligramos. Se aplican 3 ampollas diarias intramuscular por 2 dosis, es decir, 12 miligramos el primer día, 12 miligramos el segundo día, o dexametasona, 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis. No se vale mezclarlas, o sea, se me acabó la betametasona, sigo con dexametasona, no. Si tú iniciaste una, tienes que terminarla, o si no, debes iniciar el ciclo completo. ¿Cuál es la indicación para los tocolíticos? Básicamente la frenación de las contracciones uterinas y son un grupo de medicamentos que poseen esta habilidad de inhibir contracciones uterinas y evitar que este cuello se nos siga modificando. Básicamente son los indicados para este tipo de trabajo. El uso de tocolítico, si ustedes lo ven en la guía clínica, comparado con placebo, se asoció directamente a una reducción significativa del riesgo de parto entre las próximas 24 y 48 horas y 7 días del inicio del tratamiento. Sin embargo, su uso no permite reducir el riesgo de parto prematuro o morbimortalidad perinatal. ¿Es el principal objetivo de la tocolisis, más que prevenir el parto prematuro, otorgar un tiempo para administración de corticoides? Muy bien, doctores. Hasta aquí vamos a dejar la charla del día de hoy. La próxima, que va a ser el día lunes, vamos a terminar con tocolisis, así es que ustedes se me van a leer perfectamente el mecanismo de acción de la contracción uterina y vamos a ver cada uno de los receptores que existen en la fibra miometrial, dentro de los cuales actúan nuestros fármacos tocolíticos. ¿Ok? ¿Queda claro todo lo que vamos a ver el día lunes?